Hola, ¿qué tal, estudiante? Vamos a analizar el siguiente problema. Una persona que pesa 800 newton descansa sobre una hamaca, como se muestra en la figura. La cuerda cercana a la cabeza de la persona forma un ángulo de 25 con la horizontal, mientras que la cuerda que se encuentra en los pies hace un ángulo de 40 grados con la horizontal. Nos piden determinar las magnitudes de las tensiones que ejercen las cuerdas. Para iniciar vamos a graficar cada una de las fuerzas que están actuando en un diagrama de cuerpo libre. Primeramente vamos a representar el peso. Es una fuerza que actúa hacia abajo y a dicha fuerza le vamos a llamar A. A tiene un valor de 800 newton, que es el peso de la persona. También podemos graficar la cuerda que está experimentando una fuerza que forma un ángulo de 40 grados. También podemos graficar la siguiente cuerda que también experimenta una fuerza, y nos dicen que ambas cuerdas forman ángulos distintos con la horizontal. La horizontal en este caso no es más que una línea prolongada paralela al eje X. La graficamos y ahí se nos forman los ángulos respectivos: 40 grados a los pies y 25 grados a la cabeza. Vamos a llamar a esta fuerza, le vamos a llamar B, y a esta de acá le vamos a llamar C. A continuación vamos a determinar las componentes rectangulares de cada una de las fuerzas. Cabe mencionar de que para la fuerza A no es necesario encontrar las componentes, porque es una fuerza que está actuando directamente en el eje Y. Por tanto, no es necesario determinar sus componentes, solamente va a tener un valor y lo va a tener en Y. Pero no así para las demás fuerzas. Por ejemplo, podemos determinar la componente del vector B en X, que es acá. Le podemos llamar BX, y la componente de ese mismo vector en Y le vamos a llamar BY. Como ustedes pueden ver, se nos forma un triángulo rectángulo, el cual vamos a hacer uso de las razones trigonométricas para encontrar los valores de estos segmentos que no conocemos sus valores. De la misma manera podemos trazar los componentes del vector C en X. Lo vamos a tener por acá. Entonces le vamos a llamar CX, y también la componente de ese mismo vector en y le vamos a llamar BY. Ya tenemos las fuerzas que actúan en ellos, y a continuación vamos a recordar que para encontrar las componentes de los vectores hacemos uso de las razones trigonométricas. En este caso, el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. También vamos a utilizar el coseno del ángulo, va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Para nuestro ejercicio, en este caso, este va a actuar como cateto adyacente y este como cateto opuesto. Algo que se me escapaba comentarle es de que necesitamos este ángulo, pero
nos podemos auxiliar de este para encontrar el valor de este ángulo. Vamos a utilizar ángulos alternos e internos. Si nosotros nos fijamos, esta es una recta y esta es otra recta paralela a ella. Y esta es una recta que las corta a ambas. Ahí se nos forman ángulos alternos e internos. Es decir, este ángulo es alterno e interno a este. Y si este mide 40, también él mide 40. Lo mismo pasa con él. Si este mide 25, este ángulo de acá también mide 25 por ser ángulos alternos e internos. Bueno, a continuación vamos a hacer uso de las razones trigonométricas. Vamos a iniciar con el vector B, el vector B. En este caso vamos a calcular seno, vamos a trabajar el seno de 40 grados. El seno de 40 grados, recordemos que el seno me hace relación a cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Es BY. Es decir, seno de 40 grados va a ser igual a BY sobre la hipotenusa, que en este caso va a ser el vector B. Como a mí me interesa encontrar esta componente, la despejo, es decir, BY va a ser igual, está dividiendo, pasa a multiplicar seno de 40 grados multiplicado por B. Determino el valor del seno y me va a dar igual a 0.643 multiplicando el valor de B. Y ya tengo la componente en Y. A continuación voy a escribir o voy a determinar la componente del vector C en Y. ¿De qué manera? Siempre utilizando el seno. Ahora sería seno no de 40, sino de 25. Seno de 25 va a ser igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es BY sobre la hipotenusa, que en este caso sería C. Aquí hay un error. De hecho, esto es C. Y aquí vamos a reparar. Esto es CY. Ok, entonces, repito, el seno de 25 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso sería CY sobre el vector C. Despejando, me queda que CY es igual a seno de 25 grados multiplicando a C. Establezco ese valor y el seno de 25 grados es 0.423 que multiplica al vector C. De la misma manera, ahora voy a determinar las componentes del vector X. Para ello me voy a auxiliar de el coseno. Entonces sería coseno de 40 grados va a ser igual a BX, repito, coseno de 40 grados me relaciona al cateto opuesto, que sería BX, sobre la hipotenusa, que sería B. Despejo, BX va a ser igual, está dividiendo, pasa a multiplicar coseno de 40 multiplicando a B. Determino el valor del coseno de 40 y eso es 0.766 B. De la misma manera voy a determinar o voy a utilizar el coseno de 25 grados para determinar la componente en C. Entonces,
coseno de 25 grados va a ser igual cateto opuesto. ¿Quién es cateto opuesto? CY sobre la hipotenusa. Perdón, aquí sería cateto adyacente. Cateto adyacente es CX. Estoy buscando CX, la componente del vector C en X, sobre la hipotenusa, que en este caso sería C. Despejando, CX va a ser igual a coseno de 25 que multiplica a C. Determinando el valor, va a ser igual, coseno de 25 va a ser igual a 0.906 que multiplica a C. Recordemos que en el caso de la componente del vector C en X está actuando hacia la izquierda, y vamos a establecer una ley de los signos que nos va a ayudar. Si en el eje X tenemos una fuerza que actúa hacia la derecha, la vamos a considerar positiva. Si existe una fuerza que actúa hacia la izquierda, la vamos a considerar negativa. De la misma manera, en el eje Y, si tenemos una fuerza que actúa hacia arriba, la vamos a considerar positiva, y si tenemos una fuerza que actúa hacia abajo, la vamos a considerar negativa. El caso de la componente del vector C en X está actuando hacia la izquierda, por tanto, la vamos a considerar negativa. A continuación, vamos a utilizar la primera condición de equilibrio de los cuerpos, que establece que la sumatoria de todas las fuerzas, tanto en X como en Y, es igual a 0. Vamos a iniciar con la sumatoria de todas las fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Ahora vamos a sustituir cuáles son nuestras fuerzas que actúan en X. Por ejemplo, tenemos B en X, Bx menos C de X, 0.900, perdón, vamos solamente a sustituir, menos C de X, más, vamos a escribir el vector A de X, y eso tiene que ser igual a 0. Si nosotros vemos, el vector A no tiene incidencia en el eje X, por tanto, eso vale 0. No así con Bx. Bx tiene su valor, que va a ser igual a 0.766, que multiplica al vector B, menos la componente del vector C en X, que sería 0.906 multiplicando a C, y todo ello igual a 0. A partir de ahí vamos a tratar de despejar. De la siguiente manera. Esto que está negativo pasa al otro lado de la igualdad positivo. Sería 0.766 que multiplica el vector B es igual, está negativo, pasa a positivo, 0.906 multiplicando al vector C. Ahora podemos seguir despejando B. 0.906 que multiplica el vector C, y este número que está multiplicando pasa al otro lado a dividir 766. Si nosotros realizamos el cociente de estos números, nos queda que el vector B va a ser igual a 1.183 multiplicando al vector C, y a esto le vamos a llamar ecuación 1. A continuación vamos a aplicar también la primera condición para todas las fuerzas que actúan en Y. Entonces sería la sumatoria de las fuerzas en Y
eso debe ser igual a 0. Tenemos la componente del vector y de b más la componente del vector c en y más la componente del vector a en y es igual a 0. Ahora solamente vamos a sustituir. La componente del vector b en y va a ser igual a 0.643 que multiplica al vector b más la componente del vector c en y va a ser igual a 0.423 que multiplica al vector c. Acá tenemos que tener cuidado. Dice la sumatoria de todas las fuerzas, pero en realidad esto va a quedar negativo. Recordemos que el vector A está actuando hacia abajo, por tanto va a ser negativo acá. Menos del vector por este más, al final queda menos. ¿Menos cuánto? Menos 800, que es el valor de esa fuerza. Va a ser igual a 0. A partir de ahí podemos realizar lo siguiente. Podemos despejar este 800 que está negativo. Nos quedaría de la siguiente manera. 0.643 que multiplica el vector b más 0.423 que multiplica el vector c va a ser igual a, está negativo, pasa al otro lado de la igualdad, positivo, y a esta expresión le vamos a llamar ecuación 2. A continuación vamos a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Podemos determinar de que aquí yo tengo el valor de b. ¿Cuánto vale b? Vale 1.183 que multiplica el vector c. Entonces yo la puedo sustituir en la ecuación 2 como de la siguiente manera. Entonces, sustituyendo 1 en 2. Entonces comienzo a escribir la ecuación 2. 0.643 que multiplica el vector b, pero ¿cuánto es el vector b? Va a ser igual a 1.183 que multiplica al vector c, más, sigo escribiendo ahora el restante de la ecuación 2, 0.423 que multiplica c es igual a 800. Ahora, ¿qué pasa? Aquí tengo un producto indicado. Si yo realizo este producto me va a dar igual a 0.761 multiplicando al vector c más lo que tengo de la ecuación 2, 0.423 que multiplica al vector c es igual a 800. Como pueden ver, son términos semejantes, puedo sumarlo. Si yo sumo 0.761 y 0.423, me va a dar igual a 1.184c, igual a 800. Ahora solamente despejo, c va a ser igual a 800, y ese número que está multiplicando va a pasar a dividir, es decir, 1.184, de manera que C me va a dar igual a 675.676 newton, y esa va a ser la fuerza que va a estar experimentando una de las cuerdas, específicamente la cuerda de la cabeza, que está a la cabeza de la persona. Solo me falta determinar cuál es la tensión de la cuerda a los pies de la persona. Seguidamente, ya teniendo el valor de C, la puedo sustituir en la ecuación 1 y de esa forma encontrar el valor de B. Entonces,
B es igual a 1.183 que multiplica a C. Pero ¿cuánto vale C? C vale 675.676. Realizando ese producto, me queda que B va a ser igual a 799.323 newton. Y esa va a ser la fuerza que va a experimentar la cuerda que está a los pies de la persona.